Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más al estudio de la palabra del Señor. En esta tarde pues estudiaremos el libro de los Jueces, capítulo 15, versículos del 9 al 20. Como bien saben, pues estamos estudiando este libro y está muy apasionante. Estamos viendo acerca del pecado del pueblo de Dios, ¿no? Y como el pueblo de Dios pues abandonaba a Dios por su bienestar, por encajar con las culturas en donde estaba habitando, con los pueblos en los que estaba habitando. Y hoy día pues hemos llegado al capítulo 15, versículos del 9 al 20. Y no sin antes pues les invito a hacer una pequeña oración para que el Señor dirija el estudio de esta tarde. Querido Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios de misericordia, lleno de amor, un Dios perdonador, bendito Dios, un Dios que está ahí para ayudarnos de nuestras debilidades, bendito Dios. Queremos en esta tarde, bendito Dios, darte gracias por tu palabra escrita, bendito Dios, porque nos permites disfrutar de ella, Padre, nos permites conocer cómo obrabas con tu pueblo en el tiempo antiguo. Y también saber cómo obras día a día, Padre, en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de tus hijos, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que has dejado para nuestro crecimiento espiritual, bendito Dios. Y en esta tarde pedimos que bendigas, Padre, a los que van a escuchar esta porción de la palabra, bendito Dios, que toque su corazón, bendito Dios, si aún no te conocen. Y a los que te conocemos, bendito Dios, que nos des ánimo, que nos des fuerza para seguir adelante, Padre. Todo esto te lo encomendamos sabiendo que tú tienes cuidado de cada una de las peticiones de tus hijos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como decía, amados hermanos, hemos llegado a este capítulo y les invito a hacer la lectura que nos toca en esta tarde. Está en el capítulo 15, versículos del 9 al 20. Y dice la palabra del Señor: Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron a prender a Sansón: Hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etaim, y dijeron a Sansón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: No solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar,
arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ram-leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Ecoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Como podemos ver, la violencia cada vez va a peor, ¿no? Hemos visto desde más antes cómo empezó la violencia entre los filisteos y Sansón, ¿no? Y ahora cada vez va a peor. Y aquí vienen, pues, dice, los filisteos por venganza, ¿no? Porque dice que vienen a hacer lo que Sansón les había hecho a ellos. Vienen a vengarse. Venían con esa represalia en su corazón. Y lo que vemos es que no hay perdón de ninguna de las dos partes. No hay intento de reconciliación de ninguna de las dos partes, ni de los filisteos ni de Sansón. Lo que se vivió en este tiempo se podría decir, sin temor a equivocarnos, que la estamos viviendo ahora. En este tiempo, en el siglo XXI, hay familias rotas, padres que no se hablan con sus hijos, hijos que no se hablan con sus padres, hermanos que no se hablan entre hermanos, tíos que no se hablan con sus sobrinos. Hay familias que están destruidas, amistades que se rompen, amistades que han durado muchos años, por cualquier circunstancia se rompen. Ya no quieren saber nada el uno del otro. Amigos que han sido desde la niñez. Se rompen parejas. Cada uno toma por su camino y cada uno intenta vengarse del otro, diciendo que él me ha hecho daño o ella me ha hecho daño. Y como digo, no hay más que prender la televisión para escuchar todas estas cosas que están pasando en el mundo. Y lo peor es que hay personas que sufren sin tener la culpa de nada. Hijos que sufren cuando sus padres se separan. Familias que sufren cuando la familia se rompe, ¿no? Hay mucho dolor, hay mucha sed de venganza. Y todo esto solamente con la sed de lastimar a la otra persona. Y lastimosamente continúa hasta el día de hoy. Y todo esto causa un dolor en el corazón de las personas. Y esto es solamente por tanta sed de venganza que existe en sus corazones. Y ahora pues les invito a que nos concentremos en el pasaje que estamos estudiando en esta tarde, ¿no? Estamos estudiando el pasaje del libro de Jueces, capítulo 15. Y como digo, para saber por qué los filisteos subieron hasta Judá, tenemos que leer el contexto. Y el contexto está un poco atrás.
¿no? Un poco atrás, cuando los filisteos matan a la que iba a ser la mujer de Sansón, y matan a sus familiares y queman su casa. Y Sansón, pues, por vengarse, va y hace otras barbaridades, ¿no? Entonces, vemos que este ciclo continúa. Y los filisteos, aquí vemos que los filisteos querían vengarse de Sansón. ¿Y qué hicieron? Se levantaron en armas y subieron y acamparon, dice en Judá. Nosotros pensaríamos, ¿para qué subían los filisteos? ¿Querían arreglar las cosas con Sansón? ¿Querrían que ya se acabe esta rivalidad? Podríamos pensar eso, ¿no? Inocentemente se podría decir que viendo tanto dolor, viendo tanto sufrimiento, pues ya querían arreglar las cosas, ¿no? Nosotros pensaríamos esto, pero muy lejos de la realidad. Ellos lo que querían era vengarse. Vamos a ver esto en el versículo 10. Dice: y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle lo mismo como él nos ha hecho. Para hacerle como él nos ha hecho. Los judíos pues le preguntaron, ¿no? ¿Para qué han subido? ¿Necesitan algo? ¿Quieren algo? ¿No? Y ellos pues inmediatamente, tajantemente dicen que han ido a por Sansón. No quieren otra cosa más que la vida de Sansón, para hacerle como él les había hecho. Los filisteos solamente tenían sed de venganza, querían vengarse de Sansón. Y se levantaron y fueron, sin importar lo que pudiera pasar. No podríamos decir que fue una manera alocada de subir, ¿no? Y dice: hemos subido para hacerle lo que él nos ha hecho. O sea, para pagarle con la misma moneda, se podría decir, ¿no? Los varones de Judá podría referirse a los líderes de Judá. Podríamos pensar que ellos subieron a hablar con los filisteos para interceder por Sansón, ¿no? Para hablar acerca de Sansón. Y por supuesto, el pueblo no, o estos líderes o estos judíos, no iban a hacer eso, no iban a interceder por Sansón. No estaban por la labor. ¿Por qué no estaban por la labor de interceder por Sansón? Porque ellos estaban acostumbrados a la manera tan fácil de vivir que tenían con ellos. Pero nuevamente nos equivocamos al pensar esto. No solo no intervinieron por ayudar a Sansón, sino que al contrario, le reprocharon a Sansón lo que había hecho. Que estaba mal lo que había hecho. ¿Por qué? Porque ellos dicen: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? O como querer decir: ¿no sabes que nosotros queremos estar en paz con los filisteos? Es algo impresionante, ¿no? El saber que la comunidad, el acostumbrarnos a las cosas que tienen los demás y podemos disfrutar de ellas, nos lleva a pensar mal, aún de nuestra propia gente, ¿no? Y aquí les dice eso. Sino que aprovecharon lo que él había hecho y le dijeron que estaba mal. Pero veremos más adelante por qué llevó a vengarse Sansón de esta manera. Y aquí vemos que Sansón es entregado a los filisteos.
por su propio pueblo, por su propia gente, ¿no? Dice que vienen. Versículo 11. Dice, y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Y dijeron a Sansón, ¿no sabéis que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Vinieron 3000 hombres para prender a Sansón. Y Sansón no busca la manera de decir, bueno, pues vamos a arreglar con los filisteos, ¿no? Sino que Sansón dice lo mismo que dijeron los filisteos, ¿no? Vamos a ver en el versículo 11, nos dice, versículo 11, perdón. Y Sansón, ninguno sabe que los filisteos, dice, y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ni más ni menos. Yo les he hecho como ellos me hicieron, ¿no? Cada acto vengativo de Sansón traía otro acto vengativo de los filisteos. Y este ciclo de venganza continuaba. Y solo se podía parar, ¿cómo? Con el perdón. Que alguna de las dos partes perdonara a la otra. De lo contrario, no podía pararse. Hay veces, hermanitos, que nosotros también somos seducidos a querer vengarnos. Somos seducidos a querer tomar la justicia por nosotros mismos, ¿no? Pero la palabra del Señor no dice que hagamos eso. La palabra del Señor nos invita a que dejemos la venganza en manos del Señor. Vamos a ver un pasaje, está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice la palabra del Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como digo, es verdad que muchas veces nos van a hacer daño, nos van a ofender, pero nosotros no debemos pagar mal por mal. Al contrario, debemos pedir por ellos, debemos orar por ellos, para que el Señor cambie su forma de ser, su actitud, ¿no?, hacia nosotros. Y aquí dice el apóstol, dejad que la venganza es del Señor. No nos venguemos nosotros mismos. No guardemos ese resentimiento, esa ira, esa sed de venganza en nuestro corazón. Depositémoslos a los pies de la cruz, donde el Señor Jesucristo se llevó todas nuestras cargas, ¿no? Y en el versículo 12 al 13 vemos que su propia gente lo entregó. Sus propios compatriotas entregaron a Sansón en manos de los filisteos. Esta gente prefería vivir en paz, como les decía, con todos los placeres que tenía este pueblo de los filisteos, que obedecer la voz de Dios. Ellos querían estar en paz con el mundo que vivía alrededor de ellos y recibir o aceptar sus costumbres paganas, adorar a sus ídolos, a sus dioses. Ellos preferían todo esto a ser liberados de los filisteos y al ser liberados adorar al Dios verdadero. Como dijo nuestro hermano Nico, ellos se sentían muy cómodos viviendo de esta manera y no les hacía falta, ¿no?, ningún libertador, no les hacía falta nadie que vaya a romper esta tranquilidad que ellos tenían, ¿no?, este placer que ellos tenían en servir a otros dioses. Como dijo nuestro hermano Nico, se habían amoldado
al mundo en el cual estaban habitando y que no querían perderlo. No querían perder por nada del mundo los placeres que disfrutaban en ese momento. Y no les importaba liquidar o entregar en manos de los asesinos a su libertador, al libertador que Dios les había mandado. Así que, ¿qué es lo que dicen los versículos de estos? Atan a Sansón con un par de cuerdas nuevas y lo entregan a los filisteos. En la Escritura también hay varios ejemplos de personas, de hombres que fueron traicionados por su propia familia, ¿no? Un ejemplo está José, que fue vendido por sus hermanos. Pero yo quisiera hablarles de un ejemplo. Quisiera destacar, se podría decir, un ejemplo sobre todos ellos, ¿no? Vamos a leer un pasaje en Juan, un poquito más atrás. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aquí nos está hablando el apóstol acerca de nuestro Señor Jesucristo. No, Él vino al mundo, vino a los suyos, vino al pueblo judío. Dice, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no quisieron escuchar su voz. No quisieron escuchar su mensaje de salvación, ¿no? Y el Señor Jesucristo fue traicionado. No solo por su propio pueblo, sino por alguien que estaba cercano a Él, que andaba con Él, que seguía sus pisadas, ¿no? Vamos a ver Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 4. Y dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Los líderes religiosos, aquellos que se podría decir tenían que apoyar el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ellos que tenían que colaborar con el ministerio de Jesús aquí en la tierra, estaban planeando cómo matarlo, ¿no? Cómo deshacerse de él, porque él vino a anunciar buenas nuevas, vino a anunciar un plan de salvación, vino a declarar el pecado, que el pecado nos separa de la presencia de Dios, y vino también a abrir un camino para acercarnos a Dios. Pero el pueblo no quería escuchar, no quería saber nada de eso. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Nuevamente traición, ¿no? Nuevamente la codicia. Nuevamente el dinero. Van a entregar a este hombre que no había hecho nada malo, sino solo el bien. Iba sanando enfermos, iba predicando el reino de los cielos, iba dando de comer a los hambrientos, iba perdonando pecados. No había hecho nada malo.
y sin embargo fue traicionado por uno de sus allegados. Vamos a ver otros versículos. 46. Versículo 46. Dice la palabra del Señor. Dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, a ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es tremendo saber que alguien en quien confiabas, alguien que ha estado contigo, te traicione de esta manera. Al ser una persona normal y corriente, al ser Sansón, ¿qué hubiera hecho? Hubiera reaccionado de mala manera, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor Jesucristo no hace esto. El Señor Jesucristo no obra de esta manera. ¿Por qué? Porque Él vino a restaurar todo lo que estaba roto. Vino a darnos ejemplo en todo esto, ¿no? Vamos a ver otros 2 versículos. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Es tremendo. No solo querían matarle al Señor Jesucristo, sino que incluso querían demostrar con falsedad que Él había hecho algo malo, ¿no? Comprando falsas personas que atestiguen contra Él. Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Tremendo, ¿verdad? Y vemos que empiezan no solamente a hablar mal de él, sino que ya empiezan a agredirle, empiezan a maltratarle, ¿no? Y sin embargo no vemos aquí en ninguna parte de la Escritura que el Señor Jesucristo regresara ni siquiera a mirarles con una mirada de odio, de venganza, de rencor. Al contrario. 27 versículos 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Como vemos, aquí los ancianos de Israel llevaron para que Poncio Pilato, el que en ese momento gobernaba, diera la autorización para matar a Jesús.
porque ellos no lo podían hacer. Como vimos en Sansón, el pueblo dijo, no te mataremos, sino que te entregaremos a los filisteos. Y aquí vemos que ellos también entregaron a Poncio Pilato, ¿no? Y aquí podemos ver las dos diferencias. Al contrario de Sansón, el Señor Jesucristo nunca buscó venganza. No hubo sed de venganza en su corazón. Él no buscó vengarse de los que le escupían, de los que le abofeteaban, de los que le golpeaban. Y sufrió mucho de camino a la cruz. Todo el capítulo 27, si pueden leerlo por tiempo, no podemos leerlo aquí. Todo el capítulo 27 nos habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. De cómo fue abofeteado, fue escarnecido, le pusieron una corona de espinas, le daban de látigos en su espalda. Fue tremendo cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero en su corazón había solamente perdón. En su corazón había compasión por la humanidad que está perdida. Como digo, todo el capítulo 27 nos relata todo el sufrimiento de nuestro Salvador. ¿Y cuál fue la actitud de nuestro Salvador? Amado hermano, querido amigo. Eso lo encontramos en Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nos dice la palabra del Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Querido amigo, no hay amor más grande que que el del Señor Jesucristo. Y hemos estado repitiendo casi en todos los estudios el versículo de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo vino a abrir un camino hacia el Padre. Vino a reconciliarnos con el Padre porque estábamos separados del amor de Dios por culpa del pecado. ¿Qué es pecado? Nuestro hermano Carlos nos dijo la semana pasada. Es algo que nos separa de Dios. Pero sí, hay perdón de pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, ¿qué es lo que hizo? Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Querido amigo, no desprecie el sacrificio de Cristo en la cruz. Él está diciendo ahora, yo he venido para que tengas vida. Para que tengas vida en abundancia, para que tengas vida eterna. El Señor Jesucristo en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Reconózcale como su Salvador. ¿Sabe qué significa la palabra Jesús? Salvador. ¿Por qué? Porque Él va a salvar a cada uno de nosotros de la muerte eterna. Nos va a salvar de ese pecado, nos va a cambiar nuestra vida, nuestra actitud. ¿No? Así que le invito a que reconozca a Jesús como su Salvador. Ahí donde está, en el lugar que se encuentra. Usted solamente tiene que pedir que el Señor Jesucristo entre a su corazón. Y si le pide eso, usted acérquese a un pastor, a algún líder de la iglesia, para que le encamine y le muestre la forma de acercarse al Señor. Amados hermanos, queridos amigos,
Que Dios les bendiga en este día.